Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos encontramos en este espacio que hemos denominado Praxis TV, una extensión crítica, coproducción entre la Escuela de Filosofía y la Vicerrectoría de Extensión de la UNA. Hoy nos acompaña desde Uruguay Agustín Cano, profesor adjunto del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y del Programa Integral Metropolitano de la UDELAR, de la Universidad de la República. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal, Esteban? Hola, Carmen. Buenos días y bueno, muy contento de acompañarles esta mañana. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias a vos por aceptar la invitación y acompañarnos hoy por acá. Y además, ya como es recurrente en este espacio, nos acompaña Carmen Monge, asesora académica de la Vicerrectoría de Extensión y además co-conductora de este programa. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, un inmenso placer de estar aquí compartiendo con ustedes. Sumamente agradecida con la aceptación a la invitación de compartir con nosotros a Agustín. Le doy la bienvenida. Agustín, tenemos muchas referencias sobre el trabajo, liderazgo que ha tenido UDELAR en extensión universitaria y quisiésemos arrancar esta conversación entrando a fondo un poco sobre cómo ha sido el transitar y cómo han llegado, cómo ha sido posible que estén trabajando en el programa Integral Metropolitano, que es de tanto interés para todos nosotros que estamos en extensión. Nuevamente, bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Bueno, el Programa Integral Metropolitano, PIM, le decimos por el acrónimo, se creó como tal en el año 2008, en un contexto muy particular, en el cual en la Universidad de la República de Uruguay se estaba realizando un proceso de reconceptualización de la extensión universitaria, de renovación del repertorio de acción, de la estrategia de desarrollo político de la extensión en la universidad, en un contexto en el que había un impulso transformador importante en la Universidad de la República, en el conjunto de la universidad, en el rectorado de Rodrigo Arocena, en extensión el prorectorado de Humberto Tomasino. Un poco en ese contexto surge el programa, que bueno, con este nombre, ¿no? Programa Integral Metropolitano. Programa porque es un programa de toda la universidad y no es una facultad o no tiene una única identidad disciplinaria, sino que es un programa que convoca a las distintas áreas de conocimiento y distintas facultades de la universidad. Integral porque es un programa que busca desarrollar tres dimensiones de esta idea de integralidad, ¿no? La primera dimensión tiene que ver con integrar las funciones de la universidad. Tratar de que ese programa, que es un programa territorial, que tiene una perspectiva territorial, está ubicado en la zona popular del noreste de Montevideo, trabaja con un conjunto de barrios y territorios de esa zona de la ciudad. En ese territorio, en esos territorios, realice de forma integrada las funciones de investigación, enseñanza y extensión. La extensión como la actividad, como la función que establece un vínculo estable de cooperación en procesos de transformación y participación comunitaria, y construye demanda, construye problemas de intervención e investigación que son abordados de forma integral en este sentido, ¿no? Tratando de articular las funciones también de investigación y la formación integral de estudiantes, la función de enseñanza con la extensión, ¿no? También es integral porque busca integrar las disciplinas universitarias, convocar a la interdisciplina, al diálogo y a la construcción interdisciplinaria como estrategia para abordar problemas sociales complejos que ninguna disciplina puede ser suficiente para su abordaje, ¿no? Y por fin también es integral, busca desarrollar otra dimensión de la integralidad que tiene que ver con integrar a los saberes de la comunidad,
con activar un diálogo de saberes entre la universidad y la sociedad, poniendo en juego un conjunto de ideas y también metodologías que vienen principalmente de la extensión crítica, de la educación popular, de la investigación-acción participativa, procurando que ese vínculo con la comunidad no sea de una sola dirección, ni sea extractivista, sino que sea un proceso de diálogo, de investigación conjunta y de participación. Esa es un poco el contexto, el conjunto de ideas orientadoras de la perspectiva de integralidad de la actividad que desarrolla el programa, y el contexto de su surgimiento en 2008, donde se estaba desarrollando una política más amplia de resignificación y reconceptualización de la extensión, procurando que deje de ser una actividad marginal y marginada de las universidades y se integre naturalmente a la vida de la universidad, que es la vida de los estudiantes, y por tanto que sea un espacio y una forma para la formación de estudiantes universitarios, y que sea también un factor un modo de la investigación y un espacio, un elemento de renovación de las agendas de investigación. Esa es un poco la perspectiva con que surge. Tiene sus antecedentes el programa, que se hunden un poco más en la historia de la universidad, que si quieren que les converse un poco sobre eso, con gusto también. Sí, efectivamente nos sería muy interesante conocer cuáles son esos antecedentes. Generalmente estamos pensando en un transitar de la extensión, en este caso hacia la extensión crítica, y a veces pensamos que es como muy cortoplacista. Entonces, más bien quisiéramos saber cómo ha sido ese transitar para llegar a ese horizonte que los pone hoy en los ojos prácticamente toda Latinoamérica. Bien, la idea hay antecedentes que se condensan en la idea del programa integral metropolitano que tienen distintos orígenes, hay como algunas genealogías que se combinan, ¿no? Una tiene que ver con la existencia de programas territoriales, centrales de la universidad, más allá de la organización por facultades, ¿no? La universidad en nuestro país tiene todavía esa estructura, ¿no?, de la federación de facultades, ¿no? Y la idea de programas de tipo extensionista que conjuguen a las facultades con una inserción territorial como forma de favorecer procesos de transformación y de articular la presencia coordinada de las facultades en torno a un barrio, una problemática, se encuentra a mitad del siglo XX en la Universidad de Uruguay, ¿no? Hay facultades que tienen esas características. Y el antecedente más claro, más identificable, que mayor en lo inmediato influenció más en la creación del PYME, es el programa APEX. APEX es otro acrónimo que significa aprendizaje extensión, que está ubicado en el cerro. El PYME está en el noreste, y el APEX está en el cerro, que es en torno al cerro, que es en el oeste de Montevideo. También barrios populares, barrios con una rica historia obrera y de organización obrera. Barrios con problemáticas sociales acuciantes en algunos casos. Y el programa APEX surge en la década del 90, con el impulso fuerte de Pablo Carlevaro y Rubén Casina, un conjunto de compañeras y compañeros que son referentes de la extensión en Uruguay, que en aquel momento estaban sobre todo en la Facultad de Medicina y en otros servicios del área de salud. El programa surge por de la salud comunitaria, de la participación en salud, pero también convoca, hice la década del 90, influenció mucho lo que fue la idea del programa, de la creación del PIB, ¿no?, del programa integral metropolitano. Bien, Agustín, quisiera, a partir de la exposición que hacías, preguntarte un poco acerca de cómo ha sido el proceso de acercamiento de la universidad con las comunidades.
y el proceso de integración también de la universidad con ellas. Sobre todo porque muchas veces, bueno, esto es un proceso conflictivo, pero muchas veces la universidad o se plantea un proyecto y se llega a la comunidad con el proyecto hecho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha sido el proceso que ustedes han desarrollado? Sí, en aquel momento lo que hicimos fue, en primera instancia, mapear la presencia de la propia universidad en el territorio. Había algunas prácticas, sobre todo de la Facultad de Medicina, en algunas policlínicas territoriales, comunitarias o descentralizadas. Había algunas otras acciones que mapeamos para evitar también lo que a veces pasa con la universidad, que es tan heterogénea y grande que se llega al mismo territorio sin conocimiento de lo que ya existe o de los antecedentes, ¿no? Luego hicimos también a través de algunas metodologías del trabajo de extensión, hicimos mapeos de actores sociales, mapeos participativos con algunos actores sociales, y con ellos luego hicimos mapeos de problemáticas, de problemas sociales. En ese proceso donde a partir de mapeos vamos conociendo a los actores, vamos tomando contacto con ellos, empezamos también a investigar el territorio, a conocerlo desde distintos abordajes sociológicos, antropológicos, eh, y a tomar contacto también con problemáticas que podemos visualizar desde la universidad, aunque no estén todavía construidas como demanda con la comunidad. En este proceso que es de diálogo, que es de ida y vuelta, que es de construcción, fuimos tanto consolidando un vínculo con algunos actores, sujetos sociales, visualizando algunas problemáticas y en torno a ellas, y escuchando, ¿no? Y en torno a ellas construyendo demandas que pudieran construirse como problemas de intervención desde una perspectiva de la extensión, y haciendo recortes territoriales también, porque el territorio potencialmente de referencia al PIB es muy grande, viven más de 200.000 personas en esos territorios que el programa teóricamente abarca, y luego dónde trabajamos, etcétera, implica recortes, ¿no? Implica en función de estos factores que mencionaba. A partir de eso, el propio proceso de trabajo luego lleva a que intervenciones generan nuevos proyectos, generan nuevos caminos, abren nuevas preguntas de investigación, de intervención, de extensión. Se consolidan algunos espacios por más tiempo, otros con otros hacen abordajes más puntuales. Y en estos 12 años que tiene, 13 años que tiene el programa, se fueron consolidando también áreas de acumulación académica que forman parte ahora de la propia organización del PIM, ¿no? En este momento el PIM tiene 3 núcleos, se organiza en 3 núcleos de investigación e intervención, que son un núcleo sobre territorio, comunidades y derechos colectivos, otro núcleo que es sobre el trabajo, ambiente y sus organizaciones, y un tercer núcleo, que es en el que yo trabajo, que es el de educación y territorio. Estos núcleos se construyeron luego de algunos años de trabajo para dar a las temáticas con las que se estaba trabajando una formulación suficientemente amplia para convocar a todas las disciplinas universitarias que se ocupen de estos campos temáticos y de problemas, y a su vez generar procesos de acumulación, de investigación, que puedan nutrir y nutrirse de los procesos de extensión y en ellos generar también espacio de formación de estudiantes, ¿no? Eso es un poco lo que hace el programa. Agustín, precisamente me surgen como muchos cuestionamientos a nivel de gestión académica. El pensar esa integralidad que estás planteando de la investigación, la docencia y la extensión. Y me gustaría ahondar un poco más sobre cómo lograron realmente llevar esto a la armonía entre las 3 funciones sustantivas universitarias. ¿Qué acciones hicieron? ¿Cómo lograron que la universidad encadenara esos procesos y que los académicos también asumieran
ese protagonismo, ese desafío? Bueno, no es que lo hayamos logrado. Ahí yo sería más modesto. En algunas cosas logramos y en otras aún nos queda mucho terreno por recorrer. Y no siempre se trata, tú decías, Carmen, la armonía de entre las funciones. No siempre son procesos armónicos. A veces son son sobre todo tensiones, pero son tensiones que antes no tenían el lugar de suceder. Que suceden en tanto se formula una práctica o se organiza una introducción universitaria de una nueva forma y eso produce nuevas tensiones, nuevas situaciones, pero que forman parte del proceso de aprendizaje institucional y bueno, y metodológico, ¿no? Y también conceptual, teórico. Los dispositivos que nosotros procuramos poner en juego fueron varios, tratando de darle una organización estratégica, ¿no? Los programas integrales fueron uno, ¿no? Yo les mencioné el APEX, que ya existía, el PIM que se creó, los programas regionales de educación terciaria y universitaria del interior, el propio desarrollo de la universidad del interior se dio a través de formatos organizativos similares de estas características y son formas organizativas de la universidad que permiten precisamente, aquí en la jerga se le dice programas plataforma, ¿no? Permiten ser plataformas para que puedan los servicios, con los cursos, las facultades, los cursos, etcétera, entrar y salir sin generar un efecto golondrina, ¿no? Decía Pablo Carlevaro, de los estudiantes que llegan y cuando termina el año curricular se van como las golondrinas. Estos programas sostienen una relación permanente con la sociedad, con la comunidad, y permite que entren y salgan cursos, proyectos más puntuales y que sean pertinentes en las temáticas que abordan, porque son aquellas que desde el propio programa se van construyendo y coordinando, y que a su vez no generen ese efecto utilitario o esporádico, ¿no? Entonces ahí hubo una apuesta organizativa que es interesante y que ahora con la pandemia, por ejemplo, vimos que fue muy importante, porque toda la acción de la universidad, que ya no podía desplegar estudiantes en territorio, porque la cuarentena, ¿no? Las medidas de protección lo impedían, tuvo que recurrir a otros repertorios de acción y estos programas fueron lugares importantes para que esos repertorios se pudieran hacer en diálogo con la comunidad, ¿no? Junto con estos programas se hicieron también, bueno, se renovó los llamados a proyectos de extensión y se realizaron los espacios de formación integral como dispositivo más pedagógico para la integración de funciones, que sobre eso, si quieren, luego les puedo también conversar un poquito. Sí, muchas gracias, Agustín. Ya tenemos que ir al primer corte del programa. Nos mencionas una serie de cosas interesantes. Esto último que mencionabas me parece importantísimo. Imagino que Carmen ahí tiene una serie, cantidad de apuntes para poder continuar las conversaciones. Entonces ya regresamos, vamos a una pausa y ya volvemos a Praxis TV, una extensión crítica. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, una extensión crítica. Coproducción
de la Escuela de Filosofía y la Vicerrectoría de Extensión de la UNA. Continuamos conversando con Agustín Cano y con Carmen Monge sobre este tema de los procesos, ¿verdad?, de extensión crítica que ha vivido la UDELAR, que Martín nos cuenta, que nos interesan mucho para los procesos de extensión acá, no solo en nuestra universidad, sino en muchas otras que incluso siguen este programa. Carmen, te dejo. Hemos escuchado sobre Apex, PIN, sobre cómo esa articulación se ha dado, podríamos decir que durante ya 3 décadas prácticamente, y hoy tenemos un cuestionamiento muy grande a nivel general de la región, y es hacia dónde, hacia qué tipo, hacia qué modelo transita la extensión. Entonces me surge la inquietud de cómo conceptualizan, cómo llegaron a adoptar ese modelo de extensión crítica, cómo se conceptualiza, qué hay detrás, qué subyace al modelo de extensión crítica como tal. ¿Por qué crítica? Bien, bueno, es una buena pregunta. La idea de modelo no debería darnos la idea de que se trata de una teoría con un desglose metodológico, como una suerte de sistema teórico cerrado, sino más bien es un campo abierto, múltiple, de encuentro y de experimentación de un conjunto de abordajes que son teóricos, que son pedagógicos y que también convocan a distintas metodologías y técnicas que tienen distintas procedencias, ¿no? Entonces, más bien, cuando hablamos de extensión crítica o el modelo de extensión crítica, hablamos de algo bien heterogéneo, múltiple, en transformación, más que en un desglose de una receta de intervención o de un deber ser así cerrado, ¿no? Esa primera precisión me parece importante. Y la definición de crítica tiene que ver con que se busca, en el origen de la extensión no tenía apellidos, ¿no? Era la extensión. Lo interesante es que surge como un movimiento, al menos en la genealogía europea, la extensión universitaria que surge en la década de 1870 en las universidades de Cambridge y Oxford, surge como movimiento, como University Extension Movement, así está, ¿no? Y creo que eso rescata también la extensión crítica, procurando hacer un cuestionamiento de ciertas derivas transferencistas de la extensión. Cuando digo transferencista me refiero a aquellos modelos de extensión que se nutrieron sobre todo de la teoría de Shoemaker y Rogers de los sistemas de transferencia de innovaciones, para los cuales la extensión universitaria trata con problemas técnicos y no con relaciones humanas. Trata o consiste en buscar la solución técnica, tecnológica de determinadas problemáticas a partir de una relación unidireccional de la universidad o de los extensionistas a un sujeto social que no se considera sujeto, se considera objeto de intervenciones universitarias, de intervenciones modernizadoras, de intervenciones de transferencia, y que suelen además, bueno, reproducir, esto lo señala Freire en su momento, y ha sido señalado antes, ¿no? Freire le da un sistema pedagógico, un sistema de pensamiento pedagógico a esta idea de que el vínculo de la extensión, el vínculo entre el extensionista y los sectores sociales con los que se trabaja, es un vínculo político que puede ser reproductor de una situación de dominación o bien tener una perspectiva liberadora, dice Freire, ¿no? La extensión crítica es una de las formas de la educación popular latinoamericana
que también es un movimiento, que también es heterogéneo, que también es múltiple, que también convoca a un diálogo y una discusión de distintas perspectivas teóricas y metodológicas, pero que se organiza en torno a un fin transformador, a un fin de transformación social, a una búsqueda de una sociedad diferente a la actual y a una conciencia de que esa transformación conlleva contenidos y formas coherentes con esos contenidos, ¿no? Conlleva vínculos pedagógicos y repertorios metodológicos que se funden en un respeto ético-metodológico, que se funden en una participación social activa, donde en esta perspectiva vemos que ya no se trata solamente de trabajar con relaciones, con problemas de solución técnica, sino que, aunque existan, por supuesto, desarrollos tecnológicos y abordajes tecnológicos técnicos de problemas, sino que también se trabaja con relaciones sociales. Entonces la extensión crítica persigue un fin transformador, pero a su vez transforma a todos quienes participamos en ella, en tanto formamos parte de esa trama de relaciones que también es objeto de nuestra mirada, de nuestro pensamiento pedagógico, de nuestra autorreflexión y de nuestro proceso de transformación, ¿no? A veces el saldo de un proceso de transformación, de un proceso de extensión de estas características, es la capacidad autoorganizativa de la comunidad para desarrollar sus propios procesos, la capacidad autogestiva, la perspectiva de la creación de poder popular, de poder comunitario, en tanto superación de esta situación de seres pasivos a ocupación de un rol de sujetos activos protagonistas de la historia, ¿no? Ese cuerpo de ideas que están planteados con mucha fuerza en las discusiones de la educación popular en los 70, en los 80 en adelante, que hoy vincula con nuevas discusiones, con las discusiones en torno a los nuevos movimientos sociales, etcétera, etcétera, son los que en la extensión crítica le dan contenido, le dan sentido a cómo la universidad piensa su vínculo con la comunidad en esta perspectiva, ¿no? No sé si respondí la pregunta o me derivé demasiado, pero ahí cualquier cosa, Esteban, Carmen, ustedes me redirigen. Paulo Freire habla sobre la invasión cultural, precisamente, ¿verdad? Hoy hay una confrontativa a nivel de, digamos, de actores, si lo vemos a la universidad como un participante más en el proceso de extensión. ¿Cuál debería ser esa relación para que no se dé esa invasión cultural de la academia hacia la comunidad? ¿Cómo hacer que esa armonía también, que hablábamos hace un rato, se vea en ese proceso que está desarrollando la universidad? La doble hermenéutica, que le llaman algunos autores como Gustavo Meneses. ¿Cómo hacer, o cómo han logrado, o cómo están transitando ustedes por ese camino de hacer esa conciliación, de ese diálogo de saberes que llama la educación popular? ¿Cuáles han sido los aprendizajes? ¿Cómo se da esto en la práctica? Bien, ese es un tema bien importante también, que es un tema que es más sencillo formularlo teóricamente que realizarlo en intervenciones concretas, ¿no? Es un tema muy complejo. Y donde, bueno, nosotros hemos tenido algunas búsquedas sobre todo, y donde creo que también a nivel teórico hace falta todavía reflexionar mucho. Nosotros a nivel conceptual tratamos de poner, de desarrollar dos perspectivas complementarias, ¿no? La interdisciplina, que mencionaba hace un rato, con una perspectiva más amplia, del tipo de la que Boaventura de Sousa Santos llama la ecología de saberes, ¿no? Para que dos saberes dialoguen tienen que reconocerse como tales, ¿no? Y reconocerse como tales en una ecología que les dé un lugar, que amplía el lugar del saber más allá de la universidad, y eso dispone un campo que es interesante porque hay un desplazamiento, ¿no? De una preocupación que era principalmente
metodológica, pedagógica del vínculo, que no fuera un vínculo utilitario, que fuera un vínculo respetuoso, que se generara un proceso de participación, de escucha, no una invasión cultural, como tú decías, Carmen, hay un desplazamiento y pasa a ser un problema epistemológico. Es decir, bueno, ¿cuáles son los saberes que en ese diálogo se construyen? Diálogo que no siempre es armónico, también acá lo más frecuente es el conflicto. Es un campo de tensión, ¿no? Nosotros tratamos de no caer en el relativismo ni en el basismo, ¿no? Freire hablaba también de, ¿no? Bosco Pinto, otros educadores populares, de la posición basista. Massino suele hablar también de la posición basista, donde el extensionista o el universitario se mimetiza y se confunde con los sujetos sociales, perdiendo así su propia voz. Y no hay diálogo si la universidad no tiene algo propio que decir, digamos, ¿no? Y que decirlo en una perspectiva como la universidad, que es, bueno, es científica, es académica, es pedagógica, en fin, ¿no? Entonces, ese diálogo tiene estos componentes, estos ingredientes, y cómo eso produce nuevos saberes, es un campo de problemas bien interesante, ¿no? En un registro que es el registro de saberes situados, saberes locales, saberes fruto de la intervención que enriquecen a la propia intervención, saberes populares vinculados a situaciones, a la realidad concreta situada, como decía, en la cual se va a intervenir y que nutren a los estudiantes, a los docentes que participamos allí, y forman parte de los procesos de investigación de la realidad. Ese tipo de lugar de los saberes es quizá un poco más sencillo de visualizar en las intervenciones concretas, cómo esos saberes se sistematizan, se formulan para que puedan participar de un diálogo también más allá de la situación, un diálogo propiamente universitario, en el sentido de las universitas, ¿no? Eso tiene otra complejidad y bueno, son temas abiertos que estamos pensando y que se están pensando, ¿no? Pero hay un tema en las relaciones de saber que son siempre relaciones de poder, donde, bueno, procuramos también siempre hacernos preguntas bien políticas, ¿no? Decir, bueno, este proceso de intervención o de investigación situada que produjo este conocimiento, ¿a quién le sirve y quién se lo queda, ¿no? Esas preguntas son bien políticas y nosotros tratamos de, bueno, como docentes universitarios tenemos que publicar y publicamos, pero a veces publicamos y entre los autores también están sujetos de la comunidad que participaron en esos proyectos, y publicamos no solamente en el registro de las revistas arbitradas que nos permiten dialogar con colegas de todo el mundo, y eso está bárbaro, sino también en otros registros que son de divulgación u otros medios, otros soportes, más allá de los textos académicos, ¿no? Entonces la circulación de esos saberes también es otro asunto del problema, ¿no? Ujú. Qué importante esto que mencionas, Agustín, ¿verdad? Y así, ya ahorita tenemos que terminar este otro bloque, nos quedan unos pocos minutos, pero quisiera preguntarte, porque mencionas esto, ¿verdad? Que es importantísimo, y este diálogo, este giro epistemológico de reconocer, de ver, ¿verdad? Estas otras formas de conocimiento y entender y aceptar que el conocimiento que se produce en la academia es uno de tantos, ¿verdad? Que es una de las cosas más difíciles posiblemente dentro de ese ego enorme que se ha construido en la universidad, en las universidades. Y vos hablabas también la vez pasada de esos procesos y esos procesos de investigación. Entonces me queda una pregunta ahí. ¿Cómo les ha ido, digamos, primero, con la integración de diversas unidades académicas para aceptar primero estas formas de conocimiento y esas formas de diálogo? No todas las personas, y la universidad también es una ecología grande de gente con formas de pensamiento distintas, ¿verdad? Y que algunas podrán aceptar esto y otras no. Y además, ¿cómo ha sido el proceso de esto? Si es que se ha desarrollado con grupos de estudiantes a la hora de desarrollar sus propios procesos de investigación, por ejemplo, para graduarse, para sus tesis, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, digamos, conciliar
el proceso de los estudiantes es un proceso de tesis, entendiendo que el fin último no es solamente su proceso de tesis, ¿no? Ujú. Bueno, son también, están tirando todos temas muy, muy complejos. Yo les comento lo que hemos intentado, cuánto de esto se ha logrado, en qué medida. Creo que el conjunto de la política tuvo un impacto importante en la universidad en su momento. Algunas cosas han perdurado. Eh, mm, Ahora, muchas otras ideas no permanecen como espacios más acotados, ¿no? De trabajo, perspectivas, enfoques, intencionalidades, pero no significa que en la Universidad de la República en su totalidad, ¿no? Sucedan siempre procesos de este tipo, ¿no? Empezando por la parte final de tu pregunta, Esteban, no son muchas las investigaciones que estén mirando estas cosas. En el PIM justo tenemos un par, dos compañeras que están pensando estos temas, Valeria Cabal y María Schmuckler, compañeras del programa. Y hay algunos otros colegas que lo han investigado, ¿no? En otra investigación que hicimos con otro colega también, Diego Castro, ya hace tiempo sobre algunos EFIs, una cosa interesante que vimos fue que aquellos EFIs son espacios de formación integral, ¿no? Es un dispositivo que se armó también ahí en esos años, 2008-2009, para que pudieran un curso o varios cursos juntarse en una propuesta de extensión integrada al currículo, ¿no? Y a veces también de investigación. Y hicimos una pequeña investigación sobre algunos de estos EFIs y veíamos que cuando se organizaban como procesos investigativos, estaban más permeables a esta novedad, ¿no? De integrar, de autotransformarse a partir de un proceso dialógico, ¿no? Y en cambio, cuando estaban organizados, sobre todo como procesos de enseñanza tipo transmisión, ¿no? Como ejercicio preprofesional de una destreza técnica determinada, ¿no? Un estudiante que está aprendiendo a hacer una encuesta y sale y realiza cientos de encuestas, siempre la misma encuesta, en distintos lugares, y a nivel de la sociedad eso genera poco diálogo, la pertinencia social de esa intervención se diluye un poco. Dije una encuesta por decir, ¿no? Puede ser una inseminación artificial de una vaca, pueden ser muchas cosas, ¿no? Cuando lo que organiza el proceso de extensión entonces era una relación solamente de transmisión o de ejercicio práctico de una enseñanza teórica del aula, esos procesos eran menos permeables a autotransformarse a partir de un proceso dialógico, un proceso de... No sé si me explico, pero como que la pregunta de la investigación, que es una pregunta por lo que no sabemos, dispone de otra forma y se conecta de otra forma con la pregunta de una intervención extensionista, que es la pregunta por cómo transformamos esta situación en otra, ¿no? Esas dos preguntas dialogan de una forma que permite una formación integral de los estudiantes mejor, ¿no? Bueno, capaz que acá hacemos un corte. Bien, ¿Qué bueno, ya vamos a un corte y ya regresamos para seguir conversando con Agustín Cano. Ahí, hola. Hermoso. Vamos a un corte y ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad.
La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La estética se ocupa de los fenómenos particularmente relacionados con nuestra forma de percibir el mundo y con el campo de nuestra sensibilidad y de nuestras emociones. Ahora más que nunca recibimos un bombardeo de información, de imágenes y de otros estímulos digitales. ¿Cómo nos afecta? Altera nuestra percepción del mundo, modifica la percepción de nosotras y de nosotros mismos. Este campo de la filosofía se compromete también en discernir y en cuestionar los intereses políticos, económicos y culturales que afectan nuestra sensibilidad. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, una extensión crítica, coproducción de la Escuela de Filosofía y la Vicerrectoría de Extensión de la UNA. Y continuamos conversando con Agustín Cano, profesor adjunto del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y del Programa Integral Metropolitano de la UDELAR, y con Carmen Monge, asesora académica de la Vicerrectoría de Extensión y ya nuestra habitual co-conductora en este espacio una vez al mes. Carmen, entonces volvemos con vos, ¿verdad? Ahí tenías algunas preguntas, una pregunta más que hacer. Mi interés definitivamente sería una entrevista de más tiempo, Agustín, muchísimas cosas para profundizar. Hablábamos sobre esas tensiones que se dan a lo interno y a lo externo, entre disciplinas, y entra un factor ahí que es fundamental, que es la gestión académica. Para poder hacer ese tránsito de lo que llaman curricularizar la extensión, para movilizarnos hacia el diálogo o la ecología de saberes que estábamos planteándonos hace un momento, para romper frontera disciplinar, para trabajar con el otro, para validar, para legitimar el otro o a la otra, tenemos que hacer mucho trabajo a nivel de gestión. Y hoy el entramado institucional, la burocracia, nos trae muchos desafíos. Comenzaría, tal vez para irnos conectando con una función en específico, ¿cómo ha sido el tránsito que ha tenido UDELAR para vincular la extensión en ese componente pedagógico formal? O sea, ¿cómo hacemos para insertar extensión universitaria en la docencia? Y bueno, evidentemente, cuando estamos hablando de curricularizar extensión, estamos evidentemente hablando sobre cómo llamar a la investigación para darle sustento también a ese proceso. Me gustaría saber cómo han sido los pasos que han avanzado en esa área, integración con la docencia. Bien. Sí, como mencionaba, creo que en el primer bloque del programa, se desarrollaron distintos instrumentos tratando de vincularlos estratégicamente, ¿no? Entonces, junto con los programas integrales, se transformó un poco también toda la política de llamados concursables a proyectos, ¿no? Llamados a proyectos concursables, que es un instrumento que por sí solo generaba un desarrollo de la extensión con altos niveles de precariedad, ¿no? Equipos que tenían que estar elaborando proyectos o evaluando proyectos permanentemente, y esos proyectos tienen un financiamiento acotado de 1 año, de 2 años, y luego de nuevo a concursar. Entonces, al ponerlos en vínculo con programas más estables, los proyectos son un factor de innovación, son una vía directa para que distintos equipos de la universidad puedan presentar sus ideas y sus propuestas, pero están complementadas con otros instrumentos de política universitaria también, ¿no? Se desarrolló una red de extensión, esto fue otro instrumento, con unidades de extensión en todas las facultades que funcionan coordinadas en una red.
se desarrollaron programas del tipo, además de los programas territoriales, ¿no? Los programas integrales, programas que organizados en el abordaje de determinadas temáticas, por ejemplo, programas que se vinculan más con movimientos sociales, programas que abordan más la cuestión productiva, programas que trabajan la cuestión del cooperativismo y la economía social solidaria, la economía popular, etcétera, etcétera, ¿no? Distintos programas, ¿no? Y sobre esta estructuración de distintos instrumentos coordinados y con una red de extensión de todas las facultades que de alguna forma va construyendo la estrategia y va dando seguimiento al desarrollo de la política de extensión, se desarrolló también la propuesta de mayor alcance, que fue la de la integración curricular de la extensión, ¿no? Se le ha llamado curricularización de la extensión, generalización de prácticas integrales, en fin, tratar de que la extensión viva habitualmente, normalmente, forme parte del currículo de cualquier carrera de la universidad, ¿no? Que los estudiantes, en un momento o en más de un momento de su formación, tengan que pasar por un proceso de extensión universitaria. Para eso había dos caminos, digamos, ¿no? Que en todos lados hubiera un curso de extensión, o que se procurara que los cursos que ya existen en la universidad y las distintas carreras, licenciaturas, organizados en departamentos, en institutos, dependiendo de la facultad, ¿no? De su organización académica, tuvieran en algún momento una propuesta de extensión, se desarrollaran en el marco de un proceso de extensión o contemplaran el proceso de extensión. Hay otros instrumentos como las tesinas de grado, las tesis de posgrado, pasantías de distinto tipo. Los instrumentos son como realmente bastante heterogéneos. Pero los que tienen el mayor impacto son estos otros, ¿no? Es decir, cursos estables. Y bueno, lo que se optó fue sobre todo por este segundo camino. Existen cursos de extensión, algunos históricos, ¿no? Por ejemplo, la extensión rural, que tiene una historia muy importante en el continente. Generalmente hay cursos de extensión rural en agronomía, veterinaria. Pero después, como estrategia general del conjunto de la universidad, se procuró que los cursos pensaran que cómo en el desarrollo de sus propuestas curriculares, en algún momento proponían algo que tuviera que ver con la extensión. Eso se logró en algunas áreas de conocimiento más que en otras. Se logró con algunos procesos se consolidaron más que otros, y en otros ha costado más. La propia estructuración de la gestión, que vos hablabas, Carmen, de la gestión es muy importante. Hay muchos procesos, muchas buenas ideas que quedan por el camino porque no encuentran la forma de realizarse, y la gestión es parte de eso, ¿no? Y bueno, y hay una gestión del currículo, de la acreditación, de exámenes y trabajos, y que cuando distintas disciplinas o distintos cursos participan de un proceso de extensión, no siempre es fácil de lograr, ¿no? Y ahí hay muchas cosas que como que han encontrado un techo, ¿no? Una pregunta, Agustín, ¿tienen porcentaje, digamos, si estamos pensando en igualdad de acceso, de oportunidad por parte del estudiantado a vivir o transitar por ese proceso de extensión, ¿tienen un porcentaje de cuántos los graduados de UDELAR pasan por esta experiencia? ¿Qué tanto han logrado avanzar? Bien, bueno, ahí todavía hay estudios por hacerse para saberlo a ciencia cierta. Hay indicadores, por ejemplo, los espacios de formación integral que están coordinados por las unidades de extensión y que están financiados a veces por llamados a proyectos, son un universo, pero no agotan el universo, digamos, porque hay muchas prácticas preprofesionales, espacios de asistencia. Si uno, digamos, se maneja con un concepto de extensión amplio, que tenga que ver con estudiantes en un encuadre pedagógico, en el marco de una actividad curricular,
realizando actividades con algún actor social extrauniversitario, digamos, así de amplio, ahí se diversifica mucho, ¿no? Los tipos de actividades, y eso abarca a muchos estudiantes, sí, y en todas las áreas de conocimiento. La extensión forma parte del ethos universitario en América Latina y en la Universidad de la República en particular, y eso está más extendido. Procesos más específicos de extensión crítica, pensados con las características que mencionábamos, ¿no?, en el bloque anterior, más con mayor sostén en el tiempo, esos son menos, naturalmente, aunque eso esté como enfoque general, luego las posibilidades a veces, esos son procesos más acotados, ¿no? En el marco del PIM pasan alrededor de 1000 estudiantes por año, haciendo distintos tipos de actividades. Yo tendría que repasar los números, fijarme bien, pero creo que el número de 2018, 2019, en el marco de los CEFI, había más de 9000 estudiantes pasando por año en experiencias de ese tipo. Sabemos que en el APEX son cerca de 2000 estudiantes que pasan por año. Sabemos que todas las áreas de conocimiento participan de estos instrumentos, de estas propuestas, y sabemos que estamos lejos de que esto esté universalizado realmente, ¿no? Pero sí ha crecido mucho, al punto de que hoy es más difícil que un estudiante universitario se gradúe sin haber tenido alguna experiencia de este tipo. Sí, Agustín, volviendo a un tema que mencionabas en el bloque anterior, ya que nos quedan unos 5 minutos, no quisiera que termináramos sin mencionarlo. Vos hablabas de los procesos de gestión comunitaria, de procesos casi de autogestión en algún momento, y de que estas comunidades asuman un papel como actores, actrices políticos, políticas en la sociedad. Evidentemente, ¿verdad? Este tipo de posición adquiere resistencias de carácter ideológico, normalmente, ¿no? Y hay un peso respecto a esto. Y fuera de cámaras mencionábamos un poco sobre las relaciones con otras instituciones que tiene la universidad y los procesos que se logran gestar, ¿verdad? Para precisamente ese tipo de acción política. Quisiera que tal vez pudiéramos cerrar, cerrando el programa, no sé si al final nos dará chance y Carmen tiene alguna otra intervención, ¿verdad? Mencionando un poco sobre este papel y este trabajo, ¿verdad? Que también tiene una relevancia importantísima en tanto la universidad tiene que tener incidencia política, ¿verdad? En el entorno social y en la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de las personas que no solamente forman parte de ella. Sí, otro tema, para terminar, un poco minutos, otro tema bien complejo. Sí, de acuerdo, nosotros, Immanuel Ordorica, que es un teórico, investigador de la Universidad Mexicano, tiene un texto por ahí donde habla del mito de la neutralidad de la ciencia, ¿no? Y es un mito muy, muy activo, muy, que tiene mucha fuerza en cierto sentido común académico, ¿no? Universitario. Y por fuerza los procesos de extensión, en tanto diálogo de la universidad con la comunidad, priorizando sectores de la sociedad cuya voz en la polis ha sido expropiada o marginada o invisibilizada, son procesos políticos. Pues políticos en el sentido no partidario, no proselitista, por supuesto, sino políticos en un sentido muy profundo, que tiene que ver con la vida de la polis y quienes son efectivamente sujetos de esa polis o quienes son, como decía, marginados o invisibilizados, ¿no? La universidad todo el tiempo se ve interpelada desde esta perspectiva políticamente. Muchas veces los agentes económicamente activos y más poderosos de la economía
del capital, etcétera, logran imprimir sus demandas, instalar sus demandas a la universidad, con una fuerza y con una legitimidad que otros sectores de la sociedad no pueden tener, precisamente porque es una sociedad desigual y que reproduce desigualdades, ¿no? Nosotros pensamos que a través de la extensión y a través de la institución, en este proceso político, de de sujetos que están marginados o invisibilizados, como portadores de demandas que también tienen que impactar en la universidad, como demandas de conocimiento, y como portadores de saberes, democratiza a la universidad y a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y en ese sentido sí, son procesos políticos, son procesos de participación que conllevan tensiones, pero pensamos que el papel de una universidad pública tiene que ver con ensanchar ese sentido de lo público y también de lo común, ¿no? Y bueno, la extensión no es el único instrumento para eso, pero es uno bien interesante. Estamos al cierre de este encuentro tan especial. Agustín, agradecerte. Me quedan grandes incógnitas y muchos desafíos que tal vez me gustaría concretaras alguno que nos quede para nuestro futuro. ¿Cómo lograr como academia, cómo lograr un avance en esa coherencia que precisamente planteabas y has planteado a lo largo? ¿Cómo llevar precisamente nosotros esa posibilidad como académicos de caminar de manera armoniosa, articulada, integrada entre lo político, lo ético y lo pedagógico? Muchísimas gracias por estar aquí desde ya. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y yo creo que no puedo responder esa pregunta, porque es una pregunta muy, muy grande y porque los caminos, ¿no?, de la extensión crítica en tanto movimiento, ¿no?, recuperando ese sentido que está desde los orígenes, encuentra sus formas de desarrollo dependiendo de las situaciones particulares, ¿no? Y seguramente ustedes van a poder encontrar allí, en las situaciones particulares en las que están inmersas, las formas de abrir más las puertas de la universidad, generar espacios de cooperación y vínculo estable con los sectores de la sociedad que están más invisibilizados, que han sido mayormente marginados de la universidad, de los frutos de conocimiento, de educativos, culturales de la universidad y de todo. Y con ellos encontrar las formas de construir problemas de investigación que convoquen a la comunidad universitaria a hacerse esas preguntas, construir problemas de intervención que convoquen a colegas y estudiantes a, a, a integrarse junto con la comunidad a buscar transformaciones de esas situaciones, y que luego se pregunten cómo hacer para que aquellos elementos de la estructura organizativa, institucional, o de la gestión, o del tipo que sea, que dificulten que esas experiencias puedan crecer, florecer, generalizarse, irlos moviendo, ¿no? Para que la propia práctica los va a mover, pero irlos moviendo para que las experiencias puedan ir cambiando también a la propia universidad, porque eso también de eso también se trata, ¿no? Que la extensión cambie a la propia universidad. Muy bien. Agustín, muchísimas gracias por participar hoy en el programa. Carmen, como siempre, un placer que compartamos este espacio mensualmente para hablar de estos temas. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas quienes nos acompañan hoy en el programa. Solamente un anuncio ahí a petición de la Asociación de Estudiantes de Filosofía, que el próximo lunes 25 de octubre hasta el 30 de octubre tendrán su semana de filosofía con actividades virtuales en la página
de Facebook, que pueden buscarla como estudiantes, Asociación de Estudiantes de Filosofía una.cr en Facebook. Ahí van a tener una serie de ponencias, conversatorios y un programa de estos de praxis también en el marco de su semana para que los acompañen, y terminaremos el programa de hoy con una canción de el cantautor costarricense Pedro Calvo, y esto que se llama Mi Sol de Cristal. Hasta la próxima. Chao. Ay, muchísimas gracias. Chao, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Los días siguen su curso y aún parece que fuera ayer cuando encontré su sonrisa, por la que pude soñar otra vez. Una mirada serena que fácilmente calmó dentro de mí esa tormenta que envolvía mi corazón. Comprendí al final, ella era mi sol de cristal, que un día encontré y nunca olvidé. Siempre la buscaba y no lo noté. Mi sol de cristal, que entre las canciones se ocultó, guardando un espacio en el corazón. Delicada como la brisa en una tarde de verano, se detiene, siempre va deprisa, aunque esté hecha a pedazos. Su resplandor iluminó los rincones más oscuros, donde guardaba mis canciones, donde guardaba mis pasiones. Comprendí al final, ella era mi sol de cristal. Comprendí al final, ella era la que un día encontré y nunca olvidé, que siempre buscaba y no lo noté. La que un día encontré y nunca olvidé, siempre la buscaba y no lo noté. Mi sol de cristal, que un día encontré y nunca olvidé, siempre la buscaba y no lo noté. Mi sol de cristal, que entre las canciones se ocultó, guardando un espacio en el corazón.